Las personas están rodeadas por diferentes contextos: el contexto ecológico, el contexto de la salud, el contexto económico, el antropológico, el cultural, el sociológico, el pedagógico y el psicológico. Cuando se habla del contexto ecológico, se habla de todo lo que cubre al medio ambiente. Cuando se habla del contexto de la salud, estamos hablando de los controles médicos y el estado de salud de una persona. Cuando se habla del contexto económico, se habla de las condiciones de vida de una persona. Cuando se habla del contexto antropológico, se habla de la persona como tal en una sociedad. Cuando se habla del contexto cultural, se habla de las tradiciones y costumbres de una persona. Cuando se habla del contexto sociológico, hablamos de las relaciones sociales que mantiene una persona durante toda su vida. Cuando hablamos del contexto pedagógico, hablamos de la educación y preparación que recibe una persona en su medio. Y finalmente, cuando hablamos del contexto psicológico, hablamos del estado mental de una persona. Los seres humanos poseen unos dispositivos básicos de aprendizaje que les permiten desarrollarse y acceder al aprendizaje y al conocimiento del mundo. Estos son la motivación, la percepción, la atención y la memoria. La motivación es lo que hace que un individuo actúe y realice determinadas acciones. Es el querer hacerlo. La percepción es un proceso por el cual se entiende, comprende y organiza lo que se encuentra en el entorno para darle un sentido. La atención es el mecanismo mediante el cual la persona controla la elección de estímulos y esto influirá en su conducta. Y por último, la memoria es la capacidad de retener eventos mediante el almacenamiento y la recuperación de información básica en el aprendizaje y en el pensamiento. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo son procesos transformados de sus capacidades continuas y permanentes, ordenados en fases a lo largo del tiempo. Estos se construyen con la acción del sujeto al interactuar con su medio, adaptándose gradualmente durante toda la vida. Existen 3 teorías del desarrollo. Una de ellas es la teoría de Maslow. En esta teoría se explica a través de una pirámide, iniciando desde la base hasta la punta, las necesidades que debe tener un ser humano para llegar a la autorrealización. En primer lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas o básicas, que están relacionadas con la supervivencia. Estas son la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso y el sexo. En segundo lugar, se encuentra la necesidad de seguridad. Está relacionada con la necesidad de sentirse seguro y protegido, como lo son la vivienda y el empleo. Luego se encuentran las necesidades sociales, en las cuales encontramos el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto y la intimidad sexual. Después vienen las necesidades de autoestima, que hace referencia al reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Todo esto con el fin de sentirse valorado por sí mismo y por los demás. Y finalmente se encuentra la necesidad de autorrealización, que según Maslow es el ideal al que todo ser humano desea llegar, es decir, la felicidad. Vygotsky habla de la teoría del aprendizaje. Dice que el aprendizaje es la creación activa del conocimiento a través de experiencias personales. Nuestras experiencias personales se basan en nuestra historia cultural y social y en la interacción que tenemos con esta. Dice que el niño aprende con ayuda hasta que después aprende sin ayuda. Para hablarnos de esto, él habla de una zona a la que le llama zona de desarrollo proximal. Dice que esta zona tiene 3 fases: la zona potencial, la proximal y el desarrollo real. Dice que en la zona potencial los niños no pueden hacer tareas y no pueden desempeñar cosas ni siquiera guiados. Después habla de la fase proximal,
En la frase proximal, él dice que los niños pueden aprender y hacer tareas cuando las otras personas con más experiencia los guían. Y en la zona de desarrollo real, dice que los niños ya pueden desarrollar tareas y aprender cosas por sí mismos. Otra teoría es la de Chomsky. Chomsky propone la teoría de la gramática universal, en la cual dice que todos los lenguajes humanos están construidos sobre una base estructural común. También propone que el lenguaje es algo innato y que los niños poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje y que gracias a este ellos y ellas van aprendiendo a comunicarse por medio de lo que oyen y asimilan. Durante el ciclo menstrual de las mujeres, aproximadamente entre los días 12 a 16, se da un proceso muy importante que es la ovulación. En este, los cambios hormonales hacen que un ovario libere un óvulo por medio de un proceso llamado ovogénesis. Una vez este óvulo es liberado, inicia un recorrido por las trompas de Falopio hacia el útero, esperando a ser fecundado por un espermatozoide. Para que la fecundación ocurra, el pene debe depositar en la vagina los espermatozoides que deberán atravesar el útero y llegar a las trompas de Falopio para encontrarse con el óvulo. Aproximadamente entre 100 a 400 millones de espermatozoides realizan este recorrido, pero solo unos pocos consiguen llegar al óvulo. Y cuando estos lo encuentran, deben atravesar la membrana plasmática para producir la fecundación, y solo uno logra esta complicada tarea. Mientras esto ocurre, una membrana llamada progesterona provoca el crecimiento del endometrio para que éste se disponga para recibir al óvulo fecundado. Cuando el pronúcleo del espermatozoide y el pronúcleo del núcleo del óvulo se juntan, se forma un cigoto, que es donde se verá el próximo bebé. El cigoto empieza a dividirse hasta llegar a 32 unidades, y cuando esto pasa, el cigoto deja de ser cigoto y se vuelve una mórula. La mórula seguirá dividiéndose durante su viaje por la trompa de Falopio hasta el endometrio, que es la capa interna del útero. Cuando la mórula ya posee aproximadamente 200 células, pasará a nombrarse un blastocisto. A este se le formarán dos capas, una interna en donde se desarrollará el embrión y se llamará embrioblasto, y una externa de donde se desarrollará la placenta. Esta se llama trofoblasto. El embrioblasto se dividirá en otras dos capas. Estas son el epiblasto y el hipoblasto. Estas dos capas componen al disco germinativo bilaminar. El crecimiento de este disco es lento. Y ya después, este disco posee dos cavidades. Estas son la cavidad amniótica y el saco vitelino, y ambas están sujetas por el pedículo de fijación, que más adelante será el cordón umbilical. En esta fase del embarazo se da un proceso muy importante, que es la gastrulación. En este, el disco germinativo bilaminar posee otra capa nueva, pasando a ser el disco germinativo trilaminar. Del epiblasto surge el ectodermo, la capa nueva es el mesodermo, y del hipoblasto surge el endodermo. ¿Cuáles son los derivados del ectodermo? De esta capa se formará el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, la nariz y ojo, la epidermis, el pelo y las uñas. Los derivados del mesodermo son los tejidos de sostén, el sistema vascular y el sistema urogenital. Y los derivados del endodermo son el tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio, la vejiga, el hígado y el páncreas. Además de esto, del ectodermo se va a formar el tubo neural, del cual se va a empezar a originar el encéfalo y la médula espinal.
Para la formación del tubo neural, el ectodermo empieza un proceso en el que se genera una placa neural. De esta se va a generar un pliegue neural y cuando este se junte un poco más, se va a generar un surco neural. Luego, cuando se junta completamente, se genera una cresta neural para finalmente convertirse en el tubo neural. Este tiene 2 neuroporos que se irán cerrando desde el centro hacia los extremos, terminando entre los 25 y los 27 días de embarazo. Cuando el tubo neural termina de cerrarse, empieza a generar una forma curva, de la cual se crean 3 vesículas cerebrales. Estas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Más adelante de estas vesículas se van a generar otras, quedando 5 vesículas cerebrales. Del prosencéfalo se genera el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece y del rombencéfalo se generan el metencéfalo y el mielencéfalo. A partir de estas vesículas cerebrales se va a empezar a crear todo lo que hace parte del sistema nervioso central. Del telencéfalo se van a crear los hemisferios cerebrales, del diencéfalo el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, del mesencéfalo el cerebro medio, del metencéfalo el cerebelo y finalmente del mielencéfalo se va a crear el bulbo raquídeo. En la 5ª semana se ve el primer órgano del bebé, que es el corazón. Luego aparecen el saco vitelino, el saco amniótico, la placenta, el cordón umbilical y aparecen los órganos sexuales. En la 6ª semana, el bebé no tiene apariencia humana y se da un brote de extremidades. En la 8ª semana del embarazo, el embrión mide aproximadamente 5 centímetros. A los dedos de las extremidades ya están separados. Las extremidades ya son visibles. Los párpados casi cubren los ojos. La colita va desapareciendo lentamente y el embrión ya puede doblar las extremidades. A las 12 semanas del embarazo, el embrión pasa a ser un feto. A este feto se le forman ya las cuerdas vocales, aparece muy poco vello en el cuerpo. El estómago progresa en su desarrollo, el riñón produce más orina, el hígado produce bilis, las neuronas hacen sinapsis, los ojos ya están más cerca uno del otro. Y en esta semana es el fin del primer trimestre del embarazo. En las 16 semanas del embarazo, el feto tiene aún la piel translúcida y se comienza a formar el lanugo. Además que el cuerpo empieza a hacerse por fin más grande que la cabeza y el cerebro va tomando el control de los movimientos. En la semana 20 ya se puede reconocer el sexo del feto en la ecografía y en la semana 26 el bebé ya tiene pestañas, produce lágrimas, sonríe, frunce el ceño y puede escuchar la voz de su madre y todo su alrededor. En la semana 36 el feto no tiene mucho espacio para moverse. Hay menos líquido amniótico y se prepara para salir. Aproximadamente en las 40 semanas se da el momento más esperado por cualquier madre, el nacimiento de su bebé. El parto consta de 3 fases. La primera va desde las contracciones hasta la dilatación del cérvix, que tiene que ser de 10 centímetros. La segunda etapa es empujar hasta que el bebé nace y ya la última es desde que nace hasta la expulsión de la placenta.